Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime García. Agradezco a ustedes por su presencia. Voy a iniciar la presentación que nos ha ayudado hoy a trabajar el equipo de ACE Internacional. Creo que ya pueden ver la pantalla y vamos entonces a empezar la presentación. Bueno, voy un momentico aquí a apagar el video. Lo tengo abierto pues para que conozcan a la persona detrás. Sin embargo, voy a apagarlo, obviamente como para mejorar un poco siempre la señal y cosas que pueden eh, retrasar un poco la presentación. En el caso de que tengan dudas o sugerencias, que tengan preguntas, las pueden ir dejando en el chat. De todas maneras, al final vamos a hacer una sesión de preguntas a las cuales entonces en su momento tocaremos. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar la presentación contándoles entonces la agenda del día de hoy. La agenda del día de hoy es básicamente muy sencilla. Vamos a hablar de qué es el pensamiento Lean, cuáles son las premisas del Lean Project Management, qué técnicas Lean se aplican a proyectos y cuáles son unas aplicaciones ya de manera puntual en la industria que tenemos, o no hablemos de la industria, en general en la economía, o donde estamos viendo hoy con mucho énfasis, digamos, este estilo de pensamiento. Aprovecho y me presento, mi nombre es Jaime García. Ya, pues Estefanía nos ayudó un poco con la presentación, solamente quería agradecer y recalcar. Soy autor de 2 libros en gestión de proyectos. Aprovecho para contarles que los puedes encontrar ambos en Amazon. Uno se llama El enfoque de valor en la gestión de proyectos y otro se llama Proyectos bajo ataque. Y bueno, y me he desempeñado pues en diversos elementos de la gerencia de proyectos como jefe de planeación de entidades públicas y privadas. He trabajado con el Project Management Institute como voluntario en el proceso de actualización de la versión actual del PMBOK. Y bueno, esa es básicamente mi vida laboral, ha estado girando alrededor de la gestión de proyectos. Nos acompañan hasta ahora más de 150 personas, por lo cual agradezco a todos ustedes dicho acompañamiento. Entrando en materia, el enfoque Lean, lo que vamos a hablar el día de hoy, una traducción ajustada, una traducción sería algo así como ajustado, esbelto, ¿sí? Ya contextualizando el enfoque Lean, hablamos de sin desperdicio. Entonces, cuando hablamos de un enfoque Lean, un pensamiento Lean, es la búsqueda continua de agregar valor para el cliente, la eliminación de desperdicios y la mejora continua e integral para cada actividad por parte de todos, en todas partes, todos los días. Recuerden que al final estaremos viendo las preguntas, así que me las pueden dirigir a mí o las podemos ver en el chat. ¿Listo? Pero les voy a pedir que las pongamos todas al final porque se hace mucho más fácil la consulta para todos. Entonces, en conclusión, el enfoque Lean es pensar en cómo generar valor y esa generación de valor se hace a través de la reducción del desperdicio. Entonces, el enfoque Lean implica esos 2 elementos. ¿Cuáles son los principios básicos del pensamiento Lean? Cuando uno piensa en cuál es la forma del pensamiento Lean y de dónde viene, esto se remite al modelo de producción Toyota, a los modelos de producción de la calidad total impuestos en Japón. Y un autor, entonces, llamó a toda esa forma de pensamiento, la llamó el pensamiento ajustado, pensamiento Lean, y planteó, entre otras, 5 grandes pasos. Yo no voy a profundizar en los pasos, sino voy a profundizar en sus aplicaciones. Por ejemplo,
Los pasos son es que uno debe entender cuál es el valor desde la perspectiva del cliente. En este caso, siempre estamos mirando de cara al proyecto, el valor que ofrece un proyecto desde la perspectiva de un cliente. Y entonces aquí viene un tema muy importante, nos sucede en ocasiones que a veces nos enamoramos tanto de nuestro producto que olvidamos el problema que estamos resolviendo con nuestros proyectos. Entonces el enfoque Lean lo que busca es, ojo, usted tiene que concentrarse en resolver el problema. O sea, usted va a generar valor resolviendo problemas. Eso explica por qué muchas veces usted puede tener incluso un gran proyecto que no satisface a nadie o que no deja tan contentos a los clientes a pesar de sus buenos resultados en términos de restricciones, en términos de cronograma y presupuesto. Porque el cliente no le vio el valor. ¿Sí? El segundo elemento es que identificar el flujo de valor, es decir, cómo se crea, se diseña, se construye, se entrega, se soporta el valor. Dentro del corazón de este elemento, obviamente, son los pasos 2 y 3, que son cómo el flujo se interrumpe y cómo hacer que fluya. ¿Sí? Ese es el tercer paso, permitir que el flujo de valor fluya sin interrupciones. El cuarto es permitir que el cliente extraiga valor del equipo. Permitir que el cliente trabaje con el equipo. Permitir que el cliente, interno o externo, esté de la mano con el equipo del proyecto. Y por supuesto vamos a buscar mejorar permanentemente el mejoramiento continuo. De eso vamos a estar hablando y vamos a ver diversas herramientas que hoy existen que nos van a ayudar en este elemento. Entonces, ¿qué es valor agregado? Hablar de valor agregado implica hablar de desperdicio también. Valor agregado es cualquier actividad o tarea que el cliente perciba como necesaria o esencial para su producto y que esté dispuesto a pagar por él. Entonces, si una actividad cambia el producto, bien sea desde la primera vez o a través de un cambio, y el cliente está dispuesto a pagar por ese cambio, entonces eso es un valor agregado. ¿Pero qué es desperdicio? Cualquier cosa que el cliente no acepta pagar, cualquier cosa que no agregue valor al cliente. Entonces, cuando uno a veces habla de generar valor en los proyectos, recuerdo una frase que uno trabaja mucho en gerencia de proyectos: si usted quiere generar valor, entregue lo que se comprometió en los tiempos y con el presupuesto establecido. Eso es generar valor. No se ponga a dar cosas que nadie le está pidiendo. Eso se llama el gold plating. No se ponga a ofrecer cosas que nadie le está pidiendo o agregar funcionalidades o elementos que no le están solicitando. Aténgase a cumplir y está generando valor. Usted puede entender otras maneras de generar valores si puede permitir, por ejemplo, que el cliente se acerque al proyecto. Bien, vamos a adentrarnos en eso más adelante. Entonces, el enfoque de valor en últimas trae ciertas características. Uno, más beneficios para el cliente, más entregas y, por supuesto, más satisfacción. Es decir, yo estoy generando valor si el cliente puede verlo. Y eso implica que yo tenga también personal dedicado para ello. Eso es un enfoque de valor. Eso implica que incluso indicadores que nosotros tenemos dejen de medir lo que usualmente medimos. Miren, yo como gerente de proyectos muchas veces o como asesor de empresas que quieren montar sus proyectos, se plantea muchas veces la situación de los indicadores y entonces encontramos que las oficinas de proyectos están llenas de indicadores tradicionales de el avance, del tiempo, cómo vamos, pero ninguno de esos está mostrando cómo se está agregando valor. Ninguno de ellos le está haciendo seguimiento a la materialización de los beneficios, a los ahorros que está generando el proyecto o a las ventas que está generando el proyecto. O bueno, la lista de temas de valor: calidad de vida, eficiencia en procesos, mejor uso de recursos, menores costos, más ahorros, más ingresos, mayor satisfacción del cliente. Rara vez se miden a lo largo de la gestión de un proyecto. Y esos son elementos que desde la gestión de proyectos tienen que empezar a ser medidos. ¿Cómo estamos impactando el negocio?
Porque el gerente de proyectos no solamente es un gerente de una acción que inicia y termina, sino que también es un gerente de negocio. Es una persona que está en capacidad de involucrarse en el proyecto para generar resultados al negocio. Bueno, entonces, sin embargo, para que una organización se dedique a entregar valor, va a requerir hacer cambios. ¿Y qué tipo de cambios? Por ejemplo, si en tu organización abunda la multitarea, la rigidez de procesos, si los procesos están cerrados o fraccionados, si las personas están orientadas a las tareas, si los riesgos son sencillamente delegados en terceros, si tú sientes que trabajan por silos y que para tomar una decisión tienes que ir al jefe del jefe para que de la otra área te contesten, si sientes que los proyectos usualmente se ven como algo por allá lejano, eso es de tecnología, por ejemplo, o si se ve que la tecnología es en un costo, te puedo decir que la organización en la que usted se encuentra no está en capacidad aún de volcarse a la generación de valor. Para ello, ¿qué necesita? ¿Qué cambio necesita hacer? Necesita volcarse a la especialización en términos de proyectos, a la dedicación, a flexibilizar, a experimentar, a entender que su capacidad puede estar basada en cuellos de botella, a ser más abierto, a compartir en la cadena de suministro los beneficios y riesgos. Debería estar orientado al cliente, debería abundar la colaboración, donde se entiende que los proyectos son de todos y donde se ve que la tecnología es una inversión. En la medida que tenemos ese cambio, podemos acercarnos más a la entrega de valor. Es decir, yo no voy a entregar valor porque digo que mañana lo voy a hacer, sino porque tengo que hacer unos cambios internos. Hay una máxima que uno aprende en servicio del cliente que ya se llama la siguiente: uno no puede dar lo que no tiene. Entonces uno no puede ir a decirle a un cliente que yo le voy a generar valor cuando adentro pongo todos los obstáculos, las taras, todo el tipo de palancas para obstaculizar mi desempeño interno. Entonces tú tienes que aprender a desempeñarte bien internamente para poder entregarle valor al cliente. Y eso implica cambios en la forma como tú gestionas a las personas. Si hoy, insisto, si tienes un modelo altamente jerarquizado o centralizado, en donde el éxito de los proyectos de la iniciativa se basa en unas pocas personas, donde hay un liderazgo cerrado, un miedo al fracaso, una estructura rígida donde se eluden responsabilidades y se hace mucho énfasis en el control, efectivamente eso va a afectar tu entrega de valor. Miren lo que nos sucede hoy. Hoy estamos en ambientes donde abunda el teletrabajo. ¿Cuántos jefes se sentirán incómodos porque no son capaces de confiar en sus empleados que están haciendo el trabajo o sus colaboradores que están haciendo el trabajo para el cual fueron asignados? ¿Sí? Esta época es la época de la confianza. Tocó confiar en muchas ocasiones. Si no sabías confiar, aprendiste a confiar. Y entonces pasamos a un modelo en donde ahora va a ser mucho más importante que las personas tomen decisiones, donde el éxito no está basado en los mismos de siempre, sino en unas capacidades colectivas. Los que quieran entrar a esto, les recomiendo, eso es uno de los arquetipos que menciona Peter Senge, eso se llama éxito para los exitosos, que habla de que siempre se le asigna, si a usted le va bien, siempre le asignan tareas, y el que le va mal, le dejan de asignar, y eso para los dos es malo. Donde empezamos a trabajar un liderazgo compartido, donde hablamos de personas abiertas al aprendizaje, estructuras flexibles, centradas en resultados, donde las personas asumen responsabilidades y donde se empoderan. Adicionalmente, la entrega de valor implica cambios también en la estrategia. Si su organización hoy es centrada en explotar al cliente, supone lo que el cliente quiere, se esfuerza en vender un producto o en indicadores que miden esfuerzo, ven los cambios como un obstáculo o están centrados en el costo, usted va a demorar mucho en poder generar
valor. Ese nuevo escenario que plantea que nosotros deberíamos crecer y hacer crecer al cliente, investigar lo que el cliente necesita, pensar en vender una solución más que un producto, pensar en indicadores que miden resultado y que miden valor, ver los cambios como una oportunidad y estar centrados en el retorno. Y esto es importante porque cuando uno trabaja con cambios en un proyecto, casi siempre la gente piensa en el costo. No, mire, es que si yo le acepto esta nueva funcionalidad o este nuevo elemento, yo pienso en el costo. Pero ¿cuántos pensamos en el retorno? ¿Cuántos pensamos en, oiga, verdad que sí, si yo le acepto ese cambio, el producto quizás tenga un valor más competitivo en el mercado, va a adquirir un elemento que lo va a hacer más competitivo, vamos a poder aumentar el retorno, vamos a tener un precio mejor, etc. Entonces, eso implica la entrega de valor. Entonces, siguiendo con los elementos que nos trae la entrega de valor. Entonces, en últimas, entregar valor implica adoptar nuevas herramientas, donde puede primar el desarrollo iterativo e incremental, donde el cliente aprende a ver y el equipo aprende a hacer elementos elementos del producto que el cliente puede empezar a percibir. Vamos a empezar a ser flexibles para gestionar las expectativas de los clientes de forma gradual, donde empiezo a cambiar de mentalidad, los cambios son aceptados, los cambios son bienvenidos, bajo un esquema de pensando en el retorno. Se planea una entrega de productos viables desde el principio. Miren esto tan interesante que seguramente les pasa en sus proyectos. Vamos a suponer que yo estoy en el 80%, estamos en el 80% del proyecto. Y en ese porcentaje yo me di cuenta que faltándome, no sé, vamos a suponer 20 días, no voy a poder cumplir con todo. Digo, oiga, no, el 20% que me falta no lo puedo entregar en los 20 días que tengo. Lo sé. Uno lo primero que hace es, bueno, ¿qué podemos cumplir dentro del plazo? Es la primera estrategia. Digo, oiga, no, vamos a priorizar del 20% que me falta, vamos a priorizar lo que ve el cliente. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué uno tiene que esperar a estar cogido de tiempo, a estar atrasado para pensar en optimizar? ¿Por qué tenemos que esperar a ver que no podemos cumplir para empezar a priorizar? Porque yo no prioricé desde el inicio. Bueno, eso es pensar con enfoque de valor. Desde el inicio, tener o pensar en productos que yo puedo entregar y priorizados. Por tanto, el ciclo de entrega se vuelve más corto. Entonces, cuando hablamos del pensamiento Lean, por ejemplo, en manufactura, yo les voy a contar el pensamiento Lean, cómo aterrizó en el mundo de la manufactura, a lo que llaman hoy Lean Manufacturing, y cómo nosotros lo podemos aplicar en proyectos. Por ejemplo, en manufactura, se dice que la mejora continua es un principio y representa un avance consistente y gradual para cumplir a un mínimo costo para satisfacer unas especificaciones. Un sistema Lean incluye procesos de mejoramiento continuo o Kaizen. Y entonces, ¿cómo lo puedo aplicar yo en gestión de proyectos? De varios tipos, de varias formas. Una, por ejemplo, a través de ciclos de vida explorativos o iterativos, que son ciclos de vida diferentes a los predictivos, usualmente donde tenemos todo claro, los iterativos incrementales o explorativos, que son otro tipo diferente, usualmente no se tiene tan claro el proyecto desde el inicio. Entonces, hacer iteraciones donde yo puedo incrementar gradualmente la calidad, minimizando los riesgos de un fracaso costoso y lento. Y cuando uno conoce técnicas como Lean Startup, que es una técnica de emprendimiento y de descubrimiento de oportunidades y nuevos negocios, lo que uno le enseñan es a fracasar barato. Entonces, la gestión de proyectos puede traerse esta premisa de Lean Manufacturing y aplicarla.
Pero también cuando uno analiza, por ejemplo, una metodología como Scrum, que es una metodología que orientada inicialmente para el desarrollo de proyectos de software, pero que tiene bastantes aplicaciones en otro tipo de proyectos, en Scrum a uno le enseñan a hacer una reunión que se llama la retrospectiva. La retrospectiva es una reunión donde tú te sientas a pensar en cómo mejorar tus procesos. O sea, no en cómo mejorar el producto, no, en cómo mejorar los procesos que estás haciendo de construcción o de gerencia. Otra premisa del Lean Manufacturing que para los que son amantes del modelo Toyota, por ejemplo, ellos hablan mucho en términos, se traen mucho los términos japoneses. Un término japonés que es bien interesante es el Gemba. El Gemba habla de cooperar y trabajar en el lugar donde sucede la acción. El Gemba es, llamémoslo así, la planta, el sitio de trabajo, pero es donde sucede la acción, donde suceden los problemas, pues. Entonces el Lean Manufacturing dice, oiga, mire, hay que pensar en resolver las cosas en el Gemba, cuando pasan las cosas en el lugar que pasan las cosas. Y yo puedo aplicar esto, por ejemplo, en la gestión de proyectos también. Hoy, por efectos del teletrabajo, quizás no puedo estar hablando de coubicación, es decir, de tomar personas dedicadas y de manera cercanas a ubicarlas, pero cuando uno ve prácticas como la coubicación o el war room, es decir, cuarto de guerra, donde todo el mundo está trabajando, pensando de manera conjunta y todos los del proyecto están juntos, pues son una derivación de esta idea. Pero no es solamente la ubicación física, y ahí viene el tema interesante, porque de nada sirve estar trabajando físicamente cerca si filosóficamente o estratégicamente estamos lejos. Entonces, quiere decir esto que los clientes y proveedores de nuestro proyecto trabajan muy cercanamente, se integran como una cadena. Eso es bien lo interesante porque los proyectos se vuelven una planta de producción de mejoras de producto. Entonces, los clientes y proveedores trabajan muy cercanamente a través de pactos, alianzas o contratos a largo plazo. Entonces, cuando uno ve los principios de Lean Construction, que es una derivación del Lean Project Management, precisamente es enfocado a cómo yo involucro en el largo plazo a proveedores y también a clientes. Un tercer elemento del Lean Manufacturing habla de que, oigan, nosotros tenemos que minimizar el despilfarro eliminando actividades que no agreguen valor y que nos permitan eh, optimizar el uso de recursos. Entonces, en gestión de proyectos, a mí me gusta, bueno, a mí no me gusta trabajar muchos formatos. Cuando uno enseña o trabaja, por ejemplo, con metodologías o con guías de trabajo como las del PMI, la gente usualmente piensa en los formatos, no que el formato del charter, el formato del plan, que el formato de lo uno, el formato de lo otro. Bueno, yo les cuento que a veces las personas lo hacen más por cumplir que porque crean en eso. No, es que si no lo hago en la oficina de proyectos, me van a llamar la atención por no seguir la guía, por no seguir los procesos. Y en ocasiones hay procesos que tú no puedes seguir porque sencillamente no aplican, ¿sí? O es mucho más práctico hacer cosas. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que tú te has ganado una licitación, entonces tú vas a los términos de referencia y en los términos de referencia te dicen lo que hay que hacer y te dicen cuándo hay que hacerlo y la plata que hay. Entonces muchas veces tú no tienes que levantar un alcance porque el alcance ya está en los términos de referencia. Para dar un ejemplo, no tienes que levantar requisitos, ya eso está. ¿Y para qué firmar un charter? Y así con muchas cosas que a veces la inflexibilidad lo que genera son actividades que son desperdicio, ¿sí? Eso lo llamamos métodos ciegos. Métodos ciegos es como cuando tú sigues el proceso solo por seguir el proceso, no porque lo necesites, sino porque toca. Entonces, el reuso de información previa, lecciones aprendidas, por ejemplo, bases de datos de riesgos, el hacer uso apropiado de esa información me va a permitir a mí ahorrar tiempo. Entonces yo debería poder hacer uso de eso también. Entonces esa es otra aplicación de pensamiento Lean en gestión de proyectos.
En Lean Manufacturing se trabaja mucho sobre la premisa de que el cliente adquiere una solución más que un producto o servicio. Entonces, y para la gestión de proyectos, ya habíamos planteado esta idea. Los proyectos se deben enfocar más en el beneficio del negocio, es decir, en cómo yo estoy resolviendo el problema. Y si mi proyecto no es un proyecto de tipo privado, sino público o social, entonces hablemos del beneficio de la comunidad más que el producto mismo. Son innumerables, creo que todos conocemos los elefantes blancos, desde los más sencillos hasta los más complejos, que no son más que soluciones que no resolvían un problema real. ¿Sí? Entonces, uno encuentra más de una ocasión el puente peatonal que nadie usa sobre una autopista. ¿Ya? Entonces, y uno piensa, bueno, el proyecto pudo haber sido un éxito, el puente peatonal más lindo del mundo, más barato y en menor tiempo, pero nadie lo usa. ¿Estoy generando valor ahí? Claro que no. Entonces, el Lean Project Management lo que nos enfoca es en esto, en cómo yo entiendo el beneficio, en cómo yo resuelvo el problema más que el producto mismo. Todos hemos escuchado quizás en ambientes de producción la diferencia entre pull y push, algo así, donde push es uno saca la producción a ver qué vende, mientras que en pull tú produces a demanda. El cliente final es el que solicita y tú solo produces la medida que el cliente lo hace. Bueno, esa misma figura nosotros la podemos encontrar en gestión de proyectos. Si yo convierto al cliente en un socio del equipo más que en un receptor de entregables. ¿Qué sucede en muchos proyectos? El cliente está al inicio dando requisitos, a veces, y al final recibiendo. Y entonces él se convirtió, él nunca hizo pull, él nunca jaló, nosotros le empujamos el proyecto. E incluso y esto sucede mucho más en proyectos internos. Piensen en lo siguiente. No estoy hablando, pasa tanto para clientes externos, para clientes internos, pero piensa mucho en clientes internos. Seguramente a ustedes les ha pasado que están trabajando en un proyecto para la compañía, no sé, la implementación de un sistema, la mejora de un proceso, lo que quieran. Y el área impactada no está metida. Al que le favorece no está metido. O sea, el que se supone que debe estar de doliente, no, ni por ahí. Entonces, el gerente del proyecto, ¿qué está haciendo? Push, está empujando el proyecto. Oiga, recíbamelo, hagámoslo, venga. Ese proyecto empujado no va a servir, tiene que ser halado por el cliente. ¿Sí? Por supuesto, en Lean Manufacturing consideran clave las relaciones a largo plazo con los proveedores para obtener la calidad en gestión de proyectos, también con el componente adicional de riesgos. Los riesgos de operaciones son muy diferentes a los riesgos de proyectos, porque en los riesgos de proyectos se dan una vez y su impacto suele ser catastrófico. Pero entonces se considera sano que los contratos, más que un mecanismo para distribuir responsabilidades, también es un mecanismo de asignación de riesgos. Porque es que es muy fácil decir lo que le toca hacer a cada uno. Eso es relativamente fácil. Lo difícil es poder decir qué nos toca hacer cuando las cosas fallan. Y creo que hoy, con todo lo que vivimos de la contingencia, que es una palabra de riesgos, de hecho, cuando hablamos de la contingencia del COVID, es terminología pura de riesgos, el riesgo se materializó. ¿Y cómo quedó la asignación de riesgo? Por ahí se caen muchos contratos. No, la fuerza mayor no la contemplamos, o sí, pero no de esta manera, o definitivamente teníamos un vacío. Y ahí es donde se caen muchas cosas. Yo pensaba casualmente en muchas obras de infraestructura que hay hoy, pensaba en las concesiones aeroportuarias, pensaba en las concesiones de vías, en las cuales si se pactó cosas como estas, usualmente el gobierno termina pagando, subsidiando al concesionario cuando suceden estas restricciones. Pero y si no fuera así, este concesionario se arruinaría. No estoy diciendo cuál posición es mejor, estoy diciendo que esas cosas se deben pactar. ¿Sí? En Lean Manufacturing
Se habla mucho y se asocia mucho con un concepto que para algunos resultó familiar, es manufactura flexible, celdas de manufactura, poder cambiar la mezcla de producción. Oiga, si las condiciones del cliente cambian, yo debo ser lo suficientemente ágil para cambiar o flexible para modificar la mezcla de producción o para modificar las condiciones del producto para satisfacer las demandas del mercado. Yo debo ser ágil o flexible. Y usualmente uno a veces entiende como ágil como rápido. Y ágil es más bien flexible. Es decir, qué tan rápido yo me adapto a unas condiciones. No que necesariamente ahora yo voy a hacer las cosas más rápido. ¿Sí? Y además de nada sirve ser más rápido si hago las cosas sin valor, porque lo que hago es generar más rápido más desperdicio. Entonces, en gestión de proyectos existen herramientas que permiten controlar el incremento a través de iteraciones. Y esta lista es un poco más interesante, y es que en Lean Manufacturing, en el pensamiento Lean, se habla de la muda, la mura, hay varios elementos o tipos de desperdicio. Me voy a concentrar en 7. El Lean Manufacturing dice, hay que eliminar 7 tipos de desperdicio que están ahí. Los tiempos de espera, el transporte innecesario, los reprocesos, la sobreproducción, el inventario, los movimientos y los defectos. Y por cosas como estas, es que existe el cero defecto, es que existe el justo a tiempo, es que existe la calidad total, los círculos de calidad, por eliminar estos 7 elementos. Muchos de estos principios, por ejemplo, Lean Construction los asume, oiga, como disminuir costos, tiempos, materiales, transporte, etc. Pero también hay que decir que el mundo de proyectos tiene desperdicios, y no son 7. El gold plating, por ejemplo, que es dar cosas que no nos han pedido, tener recursos ociosos. Seguramente nos ha pasado que en un proyecto alguien no termina una tarea, quien se le debe y quien le debe entregar está demorado, entonces queda el recurso ocioso esperando que le entreguen. La multitarea es un tipo de desperdicio y en ese me voy a concentrar. El único del que voy a hablar, de todo esto, el único que voy a hablar. De hecho, muchos de estos son equivalentes. La sobreproducción se parece un poco al gold plating, el tiempo de espera de recursos a los recursos ociosos. Los reprocesos, por supuesto, existen. Los inventarios se parecen mucho a los colchones de tiempo. Cuando uno piensa en los colchones, cuando dice, no, es que tal actividad dura 10 días, pero lo voy a poner en un colchón de 3 días por si acaso. Pero ¿para qué son los colchones, amigos? ¿Para qué son? Los colchones pues, son para acostarse. Por eso se llaman colchones. Entonces la gente sí dice, bueno, si tengo 10 días más 3, entonces me puedo relajar un poquito y realmente si tengo son 13 días. Pero es un desperdicio. Métodos ciegos de los que ya les hablé. Por supuesto, los defectos, el scope creep, que es el alcance mal definido, el alcance cambiante, pero por mal definido. Es decir, es cuando uno no entiende lo que hay que hacer. Entonces le queda a uno mal definido. La bala plateada. La bala plateada, a mí me gusta poner mucho este ejemplo porque es cuando uno sobrevende una solución. Mire, con esta solución usted va a poder resolver todos sus problemas y la empresa va a ser la mejor, la única, etc. O señor cliente, mire, cómpreme que con esto usted, mejor dicho, va a tener lo deseado. ¿Y por qué se le llama bala plateada? Pues básicamente porque la bala plateada se usa como dispositivo para acabar con todos los monstruos. ¿Verdad? Sirve para acabar con el hombre lobo, con Drácula, la momia, Frankenstein, con todo. Entonces sirve para acabar todos los monstruos. Y realmente ese es un síndrome que no es totalmente cierto. Uno debe vender las expectativas de manera realista. Los costos hundidos, que es lo que nos pasa de pronto cuando vamos a un cine, seguramente a ustedes les ha pasado alguna vez. Entran a una película, no les gusta, pero no se sale. Sí, ¿verdad? No, la película es terrible. Van 20 minutos, media hora, estoy aburrido, no me gusta, pero no se va a salir. ¿Por qué no se va a salir? Algunos lo harán, pero la gran mayoría no lo hace por 2 razones. Uno, ya que ya pagué, ya mi tiempo está reservado acá. O 2, voy a esperar a ver si esto de pronto mejora. Entonces, estos son costos hundidos que no lo recuperamos. La multitarea, que dije que iba a hablarles de la multitarea, porque la multitarea es dañina como generadora de desperdicio, porque
hay estudios que establecen que se pierde de un 20 a un 40% de productividad por el cambio de tarea. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona te dice que está dedicado el 50%, seguramente no lo está el 50%, realmente su dedicación puede ser un poco menor del 40%. Pero adicionalmente la multitarea tiene el problema de que aumenta los errores por tener la memoria centrada en diversos ambientes. Y tiene otro elemento. Es un ejercicio muy, muy interesante. Si tú te pones a hacer 3 tareas continuas, cuando el tiempo en que terminas una va a ser más rápido que si empiezas a intercalarlas. De pronto, imagínate que eso dependiera del dinero, que te pagaran por terminar tareas. Entonces, claro, intercalar tareas hace que el tiempo en que tú recibas el dinero se extienda. Entonces, por eso se entiende que la multitarea es un tipo de desperdicio propio de la gestión de proyectos. Vamos a ver algunas técnicas que usan pensamiento Lean. Voy a pasarlas rápidamente, no voy a profundizarlo. Ahí hay una lista como cadena crítica, como Stage Gate, Scrum, Story Point, Lean Startup, Balance Project Management, Project Management, planificación acelerada. Y voy a mencionar algunas de ellas rápidamente. Story Points, por ejemplo, ¿en qué consiste? En qué tanto vale la pena estimar en tiempo si tú no sabes cuánto vas a durar. Entonces, lo que se propone es una técnica alternativa que lo que busca es estimar en puntos, pero no estima duración, estima realmente los puntos representan riesgo, incertidumbre, esfuerzo. Es mucho más complejo, pero es una técnica muy interesante que a su vez tiene varias derivaciones. Tenemos la planeación en cajas de tiempo. Una técnica como Scrum usa algo que se llaman los sprints, que son pedazos de tiempo en los que yo debo comprometerme a entregar cosas. Entonces, yo no hago un cronograma de aquí a diciembre, sino que yo hago un cronograma por sprint que puedo cumplir. Esa es una técnica bien interesante porque eso evita que tú planifiques cosas que no sabes cuando no las conoces. También hay otra técnica que está en uno de mis libros que se llama planificación acelerada. Es una técnica que yo he desarrollado que es ideal cuando a ti te dice, por ejemplo, cuándo tienes que entregar. Seguramente a ustedes les ha pasado que les dicen, mire, usted tiene que entregarme en julio 15. ¿Vale la pena hacer un cronograma muy detallado cuando ya tú sabes que tienes que entregar en julio 15? O sea, si ya tú sabes que ese es el plazo, ¿vale la pena aplicar todos los métodos de estimación que uno conoce para eso? Te vas a dar cuenta que no vale la pena hacer todo ese esfuerzo. Entonces, si haces todo un cronograma, de pronto te da septiembre. Entonces, no te sirve nada que te dé septiembre si tu fecha es julio 15. Entonces, la planificación acelerada usa otros supuestos para poder responder en ambientes donde el plazo es estricto. La cadena crítica, ideal para eliminar colchones. Usa amortiguadores en lugar de colchones. Esta es una técnica que ideó Eli Goldratt, que es el mismo autor de La Meta, un famoso libro sobre producción. Cadena crítica se considera una técnica Lean. La planificación diaria, que es una técnica que proviene de Scrum, es planificar el día a día, pero todos los días yo me hago 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y recuerde, tenemos que remover los obstáculos para que el flujo fluya. Esa es la tercera pregunta. Otra técnica es el uso de un inventario backlog de pendientes que es priorizado. Es una técnica que también viene de Scrum y de técnicas de programación, que lo que busca es ordenar y priorizar en la medida que yo sé lo que tengo que hacer. Eso es válido bajo determinadas variables. Eso se llama el trabajo pendiente. Otra técnica que es puramente japonesa, vino de la manufactura y se trajo así tal cual a la gerencia de proyectos, es el Kanban, que lo que permite es usar la gestión visual para que todo el mundo sepa en qué estamos haciendo y mejora la colaboración en el equipo. Kanban traduce señal visual en japonés y lo que busca es eso. El Kanban es efectivo es porque es visual y dice a la gente qué estamos haciendo, qué hicimos y qué vamos a hacer. Y se complementa muchas veces con el backlog, con el que acabamos de ver.
El MVP o producto mínimo viable es bien interesante, eso viene del Lean Startup, no es lo mismo que un prototipo. Un prototipo es una figura, una representación de un producto que me ayuda a resolver si yo puedo construirlo y cuál es la opinión de un cliente. Pero un MVP lo que me dice es que si estaré en capacidad de comprármelo. Un MVP es un producto mínimo viable dispuesto a que me lo compre, ¿sí? Ya funciona. Y a partir de ahí, el ejemplo que está ahí es, si yo quiero montar una gran pastelería o quiero aprender a hacer algo, de pronto de pronto no es haciendo el primer piso del pastel, del wedding cake, del pastel de novia, como lo voy a aprender, sino de pronto haciendo primero un pudding, un cupcake más pequeño, un pudding como lo llamamos nosotros, una torta más pequeña, luego una más grande y luego sí aprendo a hacer algo mucho más poderoso, pero los tres se pueden comer y vender. En cambio, el primer piso del wedding cake de pronto no sirve de nada todavía, ¿sí? Bueno, las reuniones diarias también son muy importantes como método de seguimiento. Nos acostumbra, son reuniones de 15 minutos para responder preguntas. Este me parece muy interesante, la definición de terminado. Esto es clave. Muchas veces nosotros decimos, no, eso ya está listo. Como cuando uno dice, eso está al 99%, ya casi está, eso nada más le falta un 1%, eso ya casi. Y el 1% se demora 15 días. La definición de terminado es, tú solamente alcanzas eso cuando logras unas condiciones. Que el producto esté, no sé, documentado, terminado, que cumple unos criterios. Es muy importante definir qué es algo terminado. Ya les había hablado de la retrospectiva, es una herramienta que se usa, es una reunión que se hace cada cierto tiempo bajo determinadas condiciones para entender, por ejemplo, cómo mejorar nuestros procesos para un siguiente sprint o para una siguiente etapa o para una siguiente fase. Es muy importante, todas estas herramientas de las que les estoy hablando se pueden usar en cualquier proyecto. No estoy hablando de herramientas que se usan en proyectos de software, en de construcción, en cualquier tipo de proyecto se pueden usar porque ya están adaptadas para ese tipo de pensamiento. Finalmente, por ejemplo, solamente quise traer tres pequeños ejemplos de cómo se está aplicando el pensamiento Lean en tres grandes corrientes que hoy están usándose. Por ejemplo, en transformación digital, de lo que todo el mundo está hablando hoy, usa la gestión ágil de proyectos digitales, las entregas, las iteraciones, el Scrum, el Stream Programming, usa todos estos elementos para entregar proyectos que las empresas empiezan a usar para transformarse digitalmente. La economía circular, importantísima en esta nueva economía, es la típica aplicación de pasar de una economía lineal, donde hay desperdicio, a una circular en donde no hay desperdicios. Entonces, cambiar todos nuestros procesos industriales, ¿sí? Para reciclar, reducir, y no hay desperdicio, bien sea porque yo los reuso o se los vendo a otra industria, o se los comparto a otra industria. Y hay muchas aplicaciones, eso nos da para otra sesión claramente. Y por ejemplo, cuando uno habla de Lean Construction, y esto lo asocia mucho obviamente con la gestión de la información en los modelos BIM, que son modelos que lo que buscan es integrar información para la toma de decisiones y la optimización de recursos. Sí, esas son como quien dice, si usted toca ahí una puerta, alguien está hablando de alguno de estos tres elementos en la industria en la que usted esté. Y esas son aplicaciones del pensamiento Lean en industria moderna. Bueno, ya estamos finalizando nuestra sesión. Voy a pasar a las conclusiones. Esto hay un manifiesto que hicieron cuando se definió Scrum, se hizo a través de un manifiesto ágil. Yo he tomado componentes de este manifiesto ágil porque Scrum es una técnica de Lean, ¿sí? Y lo hice unas adaptaciones para que no lo apliquemos solo a industria de software, en general a cualquier industria. Nosotros somos Lean cuando es más útil la información que los formatos. Cuando las conversaciones
son priorizadas más que los documentos. Son más importantes lo que yo hable con las personas que los documentos. Cuando el trabajo conjunto con el cliente es más importante que las órdenes de servicio o los contratos. Cuando entregar valor es más importante que cumplir un plan estricto. Cuando lo visual pesa más que lo textual y cuando, por ejemplo, yo uso o trabajo sobre tareas especializadas más que sobre multitarea. Entonces, se necesitan nuevos supuestos en una estrategia de enfoque de valor, de pensamiento Lean. Entender que mientras más rápido entregue, más rápido obtengo feedback. Que los cambios son bienvenidos. Que es importante medir desempeño en funciones en términos de lo que funciona. ¿Sí? Que la confianza y la colaboración guían el trabajo. Que es posible que se redefinan constantemente las prioridades y que pensar regularmente sobre lo que hacemos mejora el desempeño y que hay que hacer uso de nuevos indicadores. Para concluir, cuando uno ve la aplicación de Lean, cuando ustedes leen qué es Lean, alguien describió, es hacer las cosas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, siendo flexible y estando abierto al cambio. Hace poco hablaba con un cliente donde me decía, mire, trabaja en el área de cadena de suministro y nos decían, ¿cuál es su objetivo? Mi objetivo es muy sencillo, poner las cosas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, en el costo mínimo. Yo le dije, pensamiento Lean. Y la gestión de proyectos, ¿qué es lo que busca? Lo mismo. La ejecución de los proyectos correctos, los proyectos que necesito, pero hacerlo de manera correcta. Bueno, esta es lo que queremos llegarles a ustedes con estas reflexiones sobre el pensamiento Lean. Aquí están mis datos de contacto, mis datos, correo electrónico, el link de la página web, mi perfil en LinkedIn. Búsquenme como Jaime García Castro, me pueden seguir. Yo con mucho gusto los agrego. Mi cuenta de Twitter, Instagram. Tengo un canal en YouTube que todo el tiempo estoy metiéndole cosas. Lo tenía muy descuidado, pero ya está a la orden otra vez. Entonces, ha sido un placer con ustedes compartir esta presentación y espero haya sido de su agrado.